Esto es Subterfuge Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante os damos la bienvenida a la 78ª mesa de Casa Cabestany, que como siempre celebramos en Subterfuge Radio. Defensores de Roma, Coliseo, Senado y pueblo romano. Aquí tenemos para todos pan, circo y boogie boogie. Bueno, pues nada, bienvenidos a esta 78ª mesa, que estábamos comentando antes, como siempre, el palabra con nuestros invitados. Volvemos a tener 3 invitados en la mesa, con lo cual pues vamos a ir rápidos en la introducción para que podamos hacer un programa largo y entretenido con ellos. Quiero daros las gracias a todos los que habéis escuchado y visto el programa anterior con Killer Barbies y Álvaro Pérez Fajardo, donde las Killers nos presentaban el último disco, es 4321, el pop se autodestruirá, y Álvaro, pues la exposición que tiene La Fiambrera, Postcards from Nowhere, que os aconsejamos que vayáis a ver, y como vamos otro día, pues que también compréis, porque la verdad es que merece la pena decorar vuestras paredes con este criptoartista. Sobre la mesa pues tenemos nuestra habitual tortilla de patata y los torrendos, y esta vez nos hemos venido muy arriba y tenemos cachopos de segundo plato. Cachopos tanto el habitual de jamón y queso y otro de queso con membrillo, que ahora nos dirán nuestros invitados si está rico o no. Por entrar ya en materia, nuestro programa de hoy pues coincide entre medias de la Feria del Libro de Madrid, aunque desde el Día del Libro, el 23 de abril, se empiezan a celebrar distintas ferias del libro por España, pero bueno, este sábado 31 de mayo empieza la Feria del Libro en Madrid, así que lloverá. Y siempre llueve cuando empieza la Feria del Libro. Y hoy, pues nuestro programa de hoy se llama Lee. Pues eso, porque hay que leer. Seguro que este año, cuando cierre la Feria del Libro, hay un nuevo récord de ventas, pero lo que siempre queda la duda es si esos libros pues se quedan en las estanterías, se calzan mesas o de verdad se leen. Entonces lo que deberíamos hacer es leer, y para eso pues esta semana tenemos a 3 amigos que presentan libro. Uno presenta varios, es un abusón. El más prolífico. Y pues nada, entrando en materia, antes, que siempre se me olvida, quiero agradecer a Paula, que es nuestra técnico de sonido, que todos los programas está ahí con nosotros y luego siempre acabamos a prisa y corriendo, y pues mejor decirlo antes que después. Para los que nos estáis viendo y para los que nos estáis oyendo, pues os lo imagináis, a mi izquierda tengo a Santiago Isla, Madrid, 1994, bienvenido. Pues muchas gracias, un placer que hayas podido venir. A mi izquierda tenemos a Jaime Rodríguez Pérez Olleros, Madrid, 1982, que también presentas tu primer libro, tu primera novela. Y en la esquina contraria, pues a Carlos H. Vázquez, Madrid, 1986, que antes comentábamos que es tan prolífico como nuestro querido Iñaki Domínguez, que te sacas varios librazos al año, ¿no? Sí. Y además en temáticas muy específicas como son la música y el boxeo, que es también uno que vamos a hablar dentro de poco, ¿no? Sí. Si queréis, ahora vamos a hablar de libros, pero si queréis saber más de Santiago y de Jaime, pues aparte de que está internet, pues hasta vosotros estuvisteis aquí en el programa que tenía María Bolín, justo, Delirios Corrientes, donde hablabais de otras cosas más que de los libros. Entonces, bueno, pues os aconsejo que os los escuchéis, porque la verdad es que, bueno, son dos personajes y por eso están aquí en Casa Cabestany, como Carlos también, que... Bien hallado, que no he dicho nada. Muchas gracias. Pues nada, entrando sin más, tenemos varios libros sobre la mesa. Por un lado es El hombre de mi vida, que es la tercera novela de Santiago Isla. Por otro lado tenemos Muérete Cupido, que es la primera novela de Jaime, que aquí la tenéis. Las dos están hechas o están editadas por Círculo de Tiza, y Carlos pues nos ha venido con los 3 últimos libros que ha sacado, que es uno sobre Paco Clavel, que ya está descatalogado, ¿no? ¿Estáis preparando ya la segunda sí, edición? Porque está agotado, por lo que he visto está agotado. Qué bueno.
Cómo perdimos Berlín, que yo creo que va a ser uno de los éxitos de la Feria del Libro, Sí, ¿no? Que es el esperado libro sobre Gabinete, es como perdimos Madrid, Cómo perdimos Madrid, haciendo sí, una, como has dicho, por la a canción, de Gabinete. Y luego otro sobre boxeo a un gancho de la Gloria, que es ¿no? del año pasado, pero va casi por la tercera edición. Joder, ¿el boxeo tiene tanto tirón escrito? Tiene muchísimo tirón. Antes lo estábamos hablando, que de hecho Santiago me decía que conocía gente del boxeo solo por lo que leían. No habían practicado boxeo, pero solo por las películas y por lo que leía conocía el boxeo. Y tiene muchísimo tirón, sobre todo cultural, porque es todo un submundo muy interesante de personajes de diverso pelaje y de películas y de libros y de todo lo que quieras, que al final el deporte es es la excusa para que los escritores y los Son 16 cineastas... historias sobre boxeadores, ¿no? Sí, boxeadores españoles, desde Uzkudun hasta Kiko Martínez. Qué bueno. Y bueno, aparte eres periodista, escritor, colaboras con Zenda, con GQ, con Icon, pues, publicas en FM, Sí. de tu libro, Jotdown, Vanity Fair, ahora has empezado en el Ruta. Tocas Sí. todos los palos, ¿no? Tocos, ahora empezó también en el Confidencial. A mí lo que me echen, a mí me encanta escribir, no concibo la vida de otra manera más que Bueno, tampoco escribir. te da tiempo a hacer otra cosa en la vida, ¿no? Bueno, Es más rápido decir en los que no escribes. en los que no escribo. Claro. Bueno, tengo vida, como digo, de jubilado, que trabajo mucho por las mañanas, 6 de la tarde, me doy una vuelta con mi chica, tomamos un café y vuelta para casa y yo me pongo a escribir otra vez. O sea, ¿dónde hay que firmar para seguir así? Ya. Santiago, como estábamos comentando antes, eres escritor, músico, también productor audiovisual, tienes una productora, ¿no? Esta que nos presentas, El hombre de mi vida, es tu tercera novela, segunda con Círculo de Tiza. La primera fueron Buenas noches, luego Juegos Florales y esto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué acogida está teniendo? Pues muy buena, yo estoy muy contento. O sea, dentro de que la gloria de los libros es relativa, porque tampoco es que te aclamen así unas masas gigantescas, ¿no? Pero estoy muy contento, está yendo muy bien, creo que se está moviendo, que está habiendo curiosidad por el libro. Las presentaciones que estoy haciendo hasta ahora, la verdad que sinceramente me estoy sorprendiendo porque uno va siempre un poco medio a ciegas, porque con los libros hay mucho menos datos que con la música, por ejemplo, entonces no sabes hasta qué punto va a haber gente esperando que tú vayas a su ciudad y de momento me está yendo muy bien, o sea que muy contento. Para mí este libro está siendo, pues te diría que un salto importante dentro de lo que es de momento mi corta carrera, que ocupa más o menos lo mismo que un año en la carrera artística que llevas tú. Un semestre. Claro. Aparte eres músico, tenías tu grupo, Chelsea Woods, y has sacado un discazo, ¿no? Que es Brutalismo. Bueno, discazo, te lo agradezco. Hombre, me lo he escuchado y Pues, vamos, ¿no? pues Y... te lo agradezco mucho. El disco lo saqué hace un año. De hecho, lo tuvo Carlos para aquí una temporada, pero luego me lo devolvió. Pues tu primera es una auténtica joya del pop, ¿no? Y Bueno, pues gracias. y luego tienes No te lo voy a una canción que negar. me hizo mucha gracia, que es Sabadell Ponferradina, que hablas de un partido de fútbol, ¿no? Sí, hablo de estar fumado viendo un partido de segunda división sin volumen, echando de menos pues a una persona en este caso. Y pensando, ¿qué coño hago ya? Mira, yo no sabía la historia, pero ahí me recuerda a un grupo que a mí me gusta mucho, que es Fanta, que también en una canción juntan a la Gramenet contra el Ferrol, ¿no? Me ha hecho Pues yo gracia tampoco era que- consciente, pero es un poco mismo nivel de partido, más o menos. Claro, a mí me ha venido. Y de hecho, patetismo aparte. probablemente también. Y aquí a mi derecha, pues tenemos a Jaime, que pues eres escritor, ahora ya también, ¿no? Ahora dicen que soy escritor, sí, pero desde hace una semana. Periodista, influencer, bueno, en eso estás, ¿no? Sí, tienes ahí tu buen número de... todo es para vender libros, en realidad. Bueno. ¿sabes? Todo es para vender. Eres un experto en marketing, tienes tu Tengo una propia agencia, tengo una que agencia se llama- de marketing gastronómico, se llama Melon Yubari. Había puesto Melón Yubari. Melon Yubari. Yo había puesto, había escrito expertos en alimentación. Melon ¿no? Yu- Pero es sí, en marketing, gastronomía, marketing gastronómico. ¿no? Dentro de ahí soy creativo y publicista y bueno, y ahora me he lanzado a escribir un libro porque, bueno, pues me lo han propuesto y he dicho, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Sí. Me apetece, ¿eh? O sea, estoy bastante con muchas ganas. Pero vamos, que es que salió antes de ayer el libro a la venta, ¿sabes? O sea, Sí, de hecho solamente hemos podido leer los 2 primeros capítulos, que son los que, bueno, pues que hasta ayer estaban a disposición, ¿no? Para como adelanto del libro. Vamos a empezar por ti, tío. ¿Qué se siente cuando te llaman de una editorial y te dicen, oye, escríbeme un libro? hombre, a ver, lo primero, todo empezó cuando me llamó Harper's Bazaar. Ahí fue cuando me dio un vuelco el corazón, ¿no? Yo escribía en Instagram, un diario de agosto y tal.
Y de repente me llama Alberto Pinteño de Harper's Bazaar y dije, ostras, o sea, me acuerdo que solté hasta una lagrimilla, ¿no? Porque es una revista que me gusta mucho. Y que si quieres abrir un número tal y... Hostia, macho, pues mira, sí, esto fue hace como un año aproximadamente. Y luego ya me llamó Eva Serrano, que es nuestra editora. Del Círculo de Tiza. El Círculo de Tiza. Y me dijo, venga, el libro. Y dije, voy a probar. Yo más o menos veía que estaba teniendo lo que escribía relativo éxito en redes, ¿no? Porque, bueno, si me dedico a esto y veo cuando algo funciona, a lo largo de mi vida he hecho cosas que no han funcionado, pero esta más o menos es que está funcionando, ¿no? Porque a ver, en redes es muy fácil medir datos, ¿no? Ves likes, ves comentarios y ves luego el feeling. Y dije, venga, pues voy con el libro. Además, es un libro que yo, la verdad es que lo tenía en la cabeza desde hace años y que prácticamente lo que he hecho ha sido vomitarlo en unos meses, ¿no? O sea, Así no has tenido que buscar una idea y desarrollarla. no, es un libro que tenía... De hecho, había parte que estaba hasta casi escrito, ¿sabes? Y es una historia que tenía, bueno, pues de una persona que lo pierde todo respecto al amor otra vez, en esta ciudad otra vez. Y bueno, y cómo la ciudad pues le va curando un poco la herida y al final pues de ser un... Ahora veremos, Santiago dice que su libro no es autobiográfico, el tuyo, ¿sí? Bueno, a ver, o sea, yo creo que todos los libros son autobiográficos, o sea... Ay, pero yo he dicho que no. Yo creo que es muy difícil yo creo que es muy difícil que en tu libro no haya nada de ti, o sea, Que sí. Que una cosa es que no haya nada de ti y otra cosa es que sea autobiográfico. Es que- mi libro es 100% yo, pero no es autobiográfico. Claro, mi libro no es autobiográfico, al personaje ¿no ves? principal. Yo me baso en las experiencias que a mí me han pasado y en otras que no me han pasado, porque si me hubiesen pasado las experiencias que le pasan a la persona que es el protagonista de mi libro, pues yo estaría no sé, estaría tirado por una esquina, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero hay partes nuestras, o sea, yo quiero decir, el Señor de los Anillos hay partes y que va de elfos y árboles que justo, hablan, justo. va de, o sea, quiero decir, hay partes de Tolkien, ¿no? Pues creo que a todos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Pero a mí nunca me ha pasado las cosas exactamente como... O sea, no es un diario de mi vida, ni muchísimo menos. Claro. Pero bueno, la sensación fue de decir, voy para adelante. Sí, para adelante, claro que sí. Yo siempre he tenido ganas de escribir un libro, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues si hay una editorial que se interesa en ti, pues yo creo que no puedes pasar esa oportunidad porque creo que es una experiencia cojonuda y a mí me gusta pasármelo bien, ¿sabes? Y que me lo voy a pasar muy bien, ¿sabes? Con Sí, este además, libro. Círculo de Tizas se ha abierto mucho, ¿no? Bastante gente que ha pasado por aquí, como Alfonso Usía y tal, también están publicando allí. Sí. Ahora mismo las editoriales no piden exclusividad, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, depende de los contratos que firmes. Porque Supongo tú, por ejemplo, Carlos, un libro es con Milenio. Otro con Silex y Silex, otro que es- con FM. Claro. Santiago te lo puede decir también. Yo no tengo, o sea, tienes que mirar el contrato. A mí no me han pedido contrato de exclusividad. firmas por libro un poco, Firmas ¿no? por libro. Claro. Ya está. O sea, y es un poco como colaborar en muchos medios. Algunos te piden exclusividad, otros no. Depende de lo que firmes, como dice Santiago. En mi caso, a mí no me han pedido contrato de exclusividad. A veces con los premios o todos los premios tochos se usan un poco para robarse autores los unos a los otros. Sobre todo en las editoriales grandes, que le dan el premio a uno que es de otra editorial para llevárselo a su redil. El Planeta con los Por Mola, ejemplo. por ejemplo. Gran momento. Pero yo en mi caso no he firmado contrato de exclusividad. Lo que sí tenía claro es que cada libro tenía que ir a una editorial diferente, porque principalmente creo que es interesante no hacer solo una editorial, sino diversificar, igual que cuando colaboro con un medio. Yo siempre digo que los libros son como un reportaje largo, solo que lo que recibes económicamente es a lo largo del tiempo, mientras que un reportaje cuando lo publicas, te pagan, se publica y ya no sabemos nada más. Y en este caso quería hacerlo así. Igual que publico en muchos medios, también quería hacerlo en diferentes editoriales que sean ad hoc y que cada temática encajara. ¿Qué suelen ser? perfectamente. ¿Propuestas tuyas o encargos? Pues son propuestas. ¿Qué te hacen? ¿O no? ¿Qué haces tú a las editoriales? Que las hago yo. El de Gabinete Caligari era una cosa que tenía clara hace tiempo. Gabinete Caligari es una de mis bandas de cabecera. Bueno, soy amigo de Jaime Urrutia hace bastante tiempo. Nos conocemos desde el 2012 o por ahí. 2011, 12. Y el libro es una cosa que yo tenía en la cabeza hace mucho tiempo, pero no era el momento. Tenía muchas cosas, no era el momento. Tenía documentales como el de Miguel Ríos, trabajé para HBO y nunca era el momento. Entonces, cuando me animé hace 1 año y medio, o un poquito más, hace 2 años, lo tenía súper claro, tenía claro cómo enfocarlo, a quién entrevistar y demás. Paquito Clavel fue después de una entrevista en Icon, en pandemia, a través de una broma, que él me dijo, a ver si alguien me escribe un libro.
o me podías escribir un libro, y dije, bueno, pasaron 15 días, hablé con Juan Sánchez, al cual bien conoces, y le dije, Juan, creo que vamos para adelante con el libro. Y fuimos para adelante con el libro. Bueno. Y hablé con Milenio, les pareció perfecto. Y a un gancho de la gloria fue un encargo de un compañero, Javi Márquez, que tenía otra editorial. Me lo propuso porque a mí ya me gustaba el boxeo, había entrevistado a Poli Díaz, había entrevistado a Javier Castillejo y demás. Y bueno, al final salió con FM por una serie de cuestiones que no vienen al caso. Desarrollé un poquito más el libro. Y bueno, pues me pareció muy interesante también tocar diferentes palos que controlo. No me gustaría escribir sobre algo que no controlo porque a mí me quedaría artificial. Y hacerlo bonito, sobre todo, y que la lectura sea interesante. ¿Y tú, Santiago, este libro te lo encargan, nace de ti? No, nace de mí, te diría. Y cuando ya tenía un poco más o menos claro por dónde iba a ir y qué podía ser el libro, es cuando ya hablo con Eva. Que luego ha sido un proceso de un par de años, desde que empezamos a trabajarlo juntos hasta que salió. ¿Os consideráis escritores generacionales? Santiago, Jaime, sobre todo, que hacéis... O sea, ojalá. ¿Qué es ser escritor? O sea, yo soy escritor de mi generación, entonces, pues supongo que sí. No sé, como etiqueta es un poco genérica, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, no sé, sinceramente me da un poco igual. No tengo una opinión muy fuerte al respecto. Bueno, sí que toco cosas de mi generación, yo creo, pero es que las cosas importantes son universales. Yo creo que depende de quién me lo llame, ¿no? O sea, es decir, si me lo dicen por ahí, por la calle, digo, pero si alguien... Por la calle alguien te dice, generacional. Pero si alguien en el que yo confío, al que yo valoro mucho dice eso de mí, yo... Sinceramente sí que me gustaría, ¿no? Sí que me siento ya, pero bueno, aunque tu libro, Jaime, esté ambientado en los 90 y el tuyo más o menos... Mi libro no está ambientado en los 90, ¿eh? Mi libro está ambientado en la actualidad. En la actualidad. Ah, perdona, sí. Como no he podido leer bastante... O sea, de hecho, hay un capítulo que es un concierto de Carolina Durante, ¿sabes? O sea, que está absolutamente ambientado en la actualidad, sí. Y... ¿Lo usáis porque os nace contar lo que estáis viviendo, más que inventaros una historia? ¿Vuestro entorno, vuestro día a día ayuda sin que llegue a ser autobiográfico, vuestro día a día? Yo creo que tú hablas de Las Salesas, el barrio donde estamos ahora mismo nosotros, grabando el programa y... Pues sí, pero en ese sentido, hombre, es un entorno que conozco, pero ¿quieres decir tú algo, Jaime? Que no te quiero interrumpir. O sea, yo creo que es una responsabilidad, o sea, quiero decir, tenemos en parte, si se te da bien escribir, ¿no? Creo que tienes cierta responsabilidad de narrar lo que está pasando, pues mira, el caso de Santiago en Madrid, o en el caso mío también en Madrid. Pero bueno, a mí me gusta que alguien narre lo que está pasando, porque luego el tiempo pasa y de repente nadie lo ha narrado, ¿no? Creo que es un poco justamente lo que pasó con los 90, ¿no? Los 80 están hipernarrados, o sea, yo estoy sinceramente harto de los 80, o sea, hasta el punto de que cansa un poco. Y los 90 se han narrado, por supuesto. Hombre, ¿no? Está Mañas, todos vamos a Mañas y a que me flipa, lo que hizo Mañas y tal, historias del Cruel. Pero yo creo que es bueno que alguien que esté viviéndolo en ese momento y no cuando ya peine canas, narre lo que está pasando, porque bueno, es una cierta responsabilidad, ¿no? Hombre, pero yo creo que cuando Mañas, Lucía Echevarría y todos esos escritores de los 90 escribían, estaban contando un poco su momento, sus vivencias, ¿no? Sí, momento, vivencia contemporánea, sí. Que luego te podía gustar más, podías verte más vinculado a ellos o no, pero no. Sí, pero si lo comparas con los 80 es una gota contra una piscina, ¿sabes? Porque los 80 los siguen narrando ahora incluso, ¿no? O sea... Sí, además, una cosa que has dicho, Carlos, de los escritores generacionales, una cosa que hace Círculo de Tiza es que publican libros que yo creo que son autores generacionales de su época. Santiago le he leído, igual que he leído a mi amigo Alfonso Usía. También publican Alberto Olmos, aunque no es tan joven como Isla, que es insultantemente joven, debo decir. Tengo 30 años. Eres joven. Cada vez soy menos. Cuando le he dicho lo de que no peinan canas, yo peino alguna cana ya. Bueno, para ser un podcast boomer, es la primera vez de las pocas que todos los invitados son más jóvenes que yo. Entonces, Eva, yo creo que tiene ese ojo para coger escritores de su época, de diferentes edades, pero de su época, porque Alberto Olmos, cuando escribe el de Tía Buena, el libro anterior al que ha publicado ahora,
tiene un punto de vista muy interesante sobre cómo es el mundo de la mujer ahora y cómo se ve. Cuando publicó el del Puente de los Suicidas, creo que era, el de Usía, contaba Madrid también, hablaba de Madrid, de ese puente del viaducto. Del viaducto. Eso sí que era más de los 90, yo creo. Sí, Era así, un poco más de los 90, pero Usía tiene ese punto, igual que cuando escribió aquel libro de Batio también, que es 80s, 90s, ¿no? Pero la forma de escribir, que es a lo que voy. También es verdad que los 90 y los 80 no había tanta facilidad para publicar como ahora, ¿no? Bien lo sabes, siendo que has escrito en Instagram y demás, ahora es mucho más fácil, creo, llegar a más editoriales. Hay más editoriales, se publican mucho más libros. Antes, en los 90, los 80, solo unos pocos podían hacerlo. Lo pueden hacer de manera autopublicada, pero entonces sí van a quedar en un nicho, ¿no? Ahora hay muchas más editoriales, como digo, y creo, en el caso de Círculo de Tiza, Eva hace una labor muy interesante con los autores generacionales, presentes los dos, y que hablan de su época, que me parece muy interesante para que cuando lleguen dentro de 20 años, y ojalá se conserven los libros en papel, la gente siga recordándolos por lo que han escrito y por la época que han hablado, y que estar fumado viendo un partido de segunda división me parece maravilloso, porque expresa muy bien ese momento de qué estoy haciendo con mi vida porque estoy viendo un partido de segunda o de primera red fumando. Pues bueno, sin volumen, además. Sin volumen, porque estás escuchándote a ti con el mismo. móvil, seguramente. Y me parece maravilloso y me parece precioso, y ojalá Círculo de Tiza siga publicando esta clase de libros y estos autores. Porque tú, Jaime, en Muérete Cupido empiezas con una hostia de desamor el libro que te cagas, ¿no? Sí, una de las tantas que a lo mejor yo, de ahí un poco algo autobiográfico, ¿no? Sí que me he llevado a lo largo de mi vida, pues yo creo que como todos los que estamos aquí, ¿no? Algunas hostias de amor, y bueno, pues en esos momentos te vas a un lado un poco oscuro, y luego al final pues vuelves al redil, ¿no? Porque sin amor, al final, pues yo creo que la vida es un poco coñazo, ¿no? O sea, ¿qué es Madrid en vuestra obra? Pues en mi caso te diría que un escenario importante del que espero irme librando cada vez más, igual que de mí mismo en mi propia obra. O sea, yo siento que las cosas que van de mí o del mundo que me rodea o de la ciudad que me rodea, a título personal, por lo menos en una primera parte ya las he contado. Y con este libro lo cerraría un poco. O sea, es un escenario muy importante, es una ciudad que yo a título personal amo, es la que he nacido. He vivido fuera, por lo cual también he vuelto a Madrid, ¿no? Que tiene siempre ese punto. Pero cada vez siento ya, hablo fuera de mí, a nivel un poco ya social o demás, y especialmente lo percibo cuando vas fuera de Madrid, por ejemplo, a presentar libros. Madrid es tal monotema y es tan el centro de todo, un centro que no es casualidad, es por muchos motivos, que llega un punto que cansa. Y Madrid es una fiesta, ¿no? Igual que se decía de París, y eso es así, es una ciudad apasionante, que insisto que amo, pero que yo a título personal se me está empezando a desgastar un poco, la verdad. Porque ya está dejando de ser nuestro Madrid. Bueno, o el Madrid que hemos conocido a base de turismo, a base pero de... todo cambia. También, por otro lado, cuando habláis antes de los 80 y los 90, dices, jo, qué libres fueron los 80, los 90, qué guays fueron, tal. Lo que te pasaba es que eras joven en los 80 y los 90, entonces evidentemente luego todo va empeorando. Y va empeorando, bueno, no sé, tampoco todo, ¿no? Entiéndeme, pero que echas de menos un poco, yo creo que esa sensación de libertad y de juventud que te daba la edad, más que el propio escenario, ¿no? Ya, pero eso ya nunca va a volver, claro. Por eso. Entonces, a lo mejor a mí ese Madrid que yo pueda tener un poco más idealizado, pues también se está yendo, pero porque me estoy yendo yo. O sea, no, Madrid se va transformando simplemente. Porque en tu libro, en El hombre de mi vida, los protas, pues Gabriel y Sofía, ¿no? Se complementan mutuamente, ¿no? Son como, salvando mucho las distancias, como Don Quijote y Sancho Panza. Son dos personalidades completamente opuestas que, sin embargo, tienen un vínculo de amistad que es lo que les une, ¿no? Y que es lo que... Igual que en la segunda parte del Quijote, por ejemplo, Sancho se quijotiza y Don Quijote se sanchiza, vamos a decirlo así, ¿no? Pues, sí, con la ínsula de Barataria, ¿no? Claro, cuando ve lo que es gobernar, claro, te dice, sí. Uf, y esto no lo quiero yo, dame la tranquilidad, dame... Sí. Pues en este libro, salvando mucho las distancias, insisto, pero pasa un poco igual. Hay un poco, yo creo, ese
ese ambiente y ese tipo de relación de amistad que es como un trasvase continuo de personalidades. El otro día cuando estuvo aquí Amenábar nos contaba que su próxima peli es sobre Cervantes, Cervantes, sí, ¿no? el encierro de Argel, ¿no? Sí, cuando estuvo cautivo en Argel. Sí, El cautivo sí. se llama la película. El Qué interesante. 18 de octubre creo que la estrenan, sí, porque es de un personaje con una vida de novela, pero del que se sabe muy poquito, ¿no? Está haciendo él unas pelis, bueno, o series como La Fortuna, por ejemplo, históricas muy arriesgadas que tienen mucho mérito. Bueno, La Fortuna tiene dos tiempos, digamos, ¿no? Lo que sucedió en el pasado y lo que sucedió en el presente, pero también, claro, tirando un poco de su propio recorrido y su prestigio, ¿no? Pero, joder, qué valiente y qué ganas de verla. Bueno, no, y sobre todo qué ganas de hacerlo, porque nos contaba que era una peli que en un presupuesto de 24 millones que tuvieron que bajar a 13. O sea, que tuvieron que pulirlo, pero que aún así 13 probablemente sea la peli con más presupuesto del año en España, ¿eh? También te digo. Él hizo Ágora, que Ágora creo que fue un presupuesto de la hostia. Brutal, sí, no tuvo el éxito que se esperaba, ¿no? Pero es una buena peli, a mí me gustó, Ágora. ¿Qué es para vosotros el éxito? Estar donde quieres estar. ¿Eh? Que no tiene por qué ser con una rodeado de cosas que brillan, pero sí, estar donde quieres estar en ese momento. Más que se venda un libro o que triunfe o que recibas premios. Bueno, pues que a lo mejor donde quieres estar es como escritor impectore con una ambición desmesurada. O sea, yo te doy una respuesta un poco ambigua porque donde quieres estar va cambiando en cada momento de tu vida, yo creo. Y bueno, no sé si no, pues por comentárselo porque lo escuchen nuestros oyentes, nuestros espectadores, tú eres hijo de Pablo Isla, ¿no? Que es el gran gestor que ha tenido España, ¿no? Bueno, alguno más habrá habido, ¿no? Bueno, pero todos sabemos hablar, todos oímos de Zara, de Inditex, sí, de Amancio Ortega, pero Amancio Ortega creó una empresa y luego pues hubo otra persona detrás que fue la que la desarrolló al nivel que conocemos actualmente, ¿no? ¿Eso te ha supuesto algún impedimento a la hora de tomar un camino distinto al que se podía estar establecido? No, yo siempre he tenido mucha libertad en mi casa para hacer lo que quisiera. También porque he sido bastante responsable, yo creo. O sea, de casta le viene al galgo, ¿no? Sí, puede ser. Sí, he tenido... Sí, aunque luego he salido así con los libros y la música y tal, pero siempre con un grado de responsabilidad, ¿no? Y no, hombre, sería estúpido decir que ha sido un impedimento. Ha sido al revés. Ha sido y sigue siendo un privilegio tremendo. Todo lo contrario. No, mucha envidia. O sea, no es que tenga envidia de mi padre, pero vamos, que tener un padre así mola, ¿no? Y considerado como de los mejores gestores, yo creo, españoles o a nivel mundial, ¿no? Sí, bueno, ¿qué te voy a contar? Es mi padre. Yo tampoco le voy a decir, no estoy con él y digo, joder, qué gran gestor. Digo, es mi padre. O sea, que tengo una visión diferente, claro. Construir la mayor empresa española, pues también tiene su mérito, ¿no? Desde luego que lo tiene. Y como padre está muy bien también, ¿eh? No es solo como profesional. Que eso solo lo sé yo y mis hermanas. Pero... ¿Y vosotros habéis tenido el apoyo al tener estas...? Porque tú al final creas tu productora, te dedicas al marketing, son cosas muy etéreas a veces, ¿no? También me viene un poco de familia, ¿no? ¿Sí? No trabajar para otros, sino trabajar para ti mismo, que se pasa fatal, es más arriesgado, pero luego yo creo que tiene cosas que no te puede dar el trabajar para una gran corporación, como por ejemplo, tienes que hacer esto y no te voy a contar por qué. ¿Sabes? A mí, yo siempre que hago algo, lo hago porque yo creo en ello, ¿no? O intento la mayoría de las veces. Yo cuando tengo algún amigo que me dice, joder, tengo que hacer esto, tío, no tengo ni puta idea de por qué, me han dicho que lo haga, tal. Y lo coges y lo haces, yo creo que eso se te va sumando aquí en la espalda. Un día coges, sales a la calle y te pones a pegar tiros a la gente, ¿sabes? Pero bueno, sí. ¿Y Madrid también te empieza a saturar, tío? No. A mí no. A mí no me satura Madrid, a mí me gusta mucho Madrid. Yo creo que le queda mucho recorrido. De hecho, hostia, tengo 30 años, tío, yo creo que te quedaron... No, me queda recorrido vital seguro, no tiene por qué ser madrileño. No, me refiero a Madrid, quiero decir, o sea... Yo creo que Madrid da para mucho, además yo creo que tenemos la suerte de estar viviendo un Madrid justamente ahora, ¿no? Que tiene cosas muy malas y tiene cosas cojonudas. Bueno, como pasará en cualquier provincia. Como pasa en cualquier lado, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que el sitio donde estás, o sea, tienes que ser muy mega hombre o muy mega mujer para que el sitio donde estés no te afecte. O sea, decir que puedes ser igual de feliz en, no sé, no feliz, ¿no? Pero que te pueden pasar las mismas cosas o tener las mismas oportunidades en cualquier punto de la geografía española que aquí, donde están pasando tantas cosas, yo creo que no. Yo creo que aquí están pasando muchas cosas y eso se ¿cómo se llama la palabra?
eso hace que tengas más oportunidades. Es decir, si no, porque iba a estar viniendo todo Dios aquí a vivir, ¿sabes? Porque ya no hay casas, ¿no? O sea, que decir, yo creo que Madrid es una oportunidad en todos los sentidos y insisto, dentro de la cantidad de cosas malas que están pasando, como por ejemplo el tema de la vivienda o el tema de que... Bueno, tú acabas de comprar una casa y lo has visto. Yo me he comprado una casa y el barrio donde me la he comprado parece un parque temático para turistas. Pero aún así, siempre una vez al día brilla, ¿sabes? Y dices, hostia, qué bien estar aquí, ¿sabes? ¿Por qué citáis? ¿Por qué os gusta tanto las salesas? O sea, en mi caso es porque soy un poco vago y es donde vivo hasta ahora y pues es un libro que podía hacer mirando por el balcón de mi casa. Hombre, bueno, y donde están los 33, que es el gran restaurante de moda. Desde luego es uno de los sitios... Yo fui un par de veces al principio y no he conseguido volver a ir, más que nada porque... 2 meses. Tendría que reservar para, pues no sé, para cuando tenga nietos. A mí es un barrio que tiene mucho atractivo, estamos en él también, esto es Saleses, donde estamos grabando esto. Y en el caso de mi libro, a mí me parecía que tenía una dicotomía muy interesante de que es un barrio que por fuera es precioso, en el que todo está, parece que está puesto como casi sin esfuerzo, ¿no? Porque tiene esa belleza casi de lo inútil y es como la cosa que decía esta Machado de estos mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón, ¿no? Pues para mí tiene ese punto así de casita de muñecas, pero por otro lado, detrás de esas fachadas tan bellas, pues siempre hay secretos, siempre hay... miserias, ¿no? Sí, miserias. Con cualquier barrio o en cualquier casa. Que ese es un poco como el objeto de mi libro, ¿no? Ese chismorreo incesante que a mí, por otro lado, esas miserias, al revés, me parecían y me siguen pareciendo más humanas y más interesantes que la estética per se, porque me parece que reflejan mucho más de la condición humana. Esto sin... O sea, a mí me encantan las cosas bonitas, ¿eh? Y me gusta rodearme de ellas. Pero siempre encuentro más interés, más profundidad en las cosas más honestas y más sinceras, que muchas veces son defectuosas también. Y siguiendo con Madrid y llevándolo a tu terreno, para algunos de los grupos que has escrito, ¿no hubiera sido lo mismo si no hubiera estado Madrid presente? Totalmente de Porque acuerdo. los gabinetes son de Madrid, de son las de ventas Madrid y tal, pero de hecho, Paco Clavel viene de un pueblo manchego, ¿no? Sí, viene donde de debía ser el raro. Luego Valdepeñas, pero prácticamente su vida la hizo en Madrid. El boxeo era Madrid, ¿no? El boxeo es prácticamente Madrid. Bueno, aunque está Hurtaín, está Pepe Legrá, que viene de Cuba, Kiko Martínez es de Elche, Evangelista es paraguayo. Pero en el caso de Gabinete Caligari, muy al hilo de lo que cuentan mis compañeros, yo vivo en el barrio de Salamanca, entonces es todo lo que estaba viviendo Gabinete Caligari. Soy vecino de barrio de Jaime Urrutia, tengo las ventas a 5 minutos. Ayer que estuve comiendo con Jaime, él me contaba que el estanco en el que yo tengo al lado, él iba a ese estanco y muchos sitios a los que yo voy ahora, él iba a los 80 todavía, por lo cual me da una esperanza de que todavía los sitios antiguos, por lo menos en esa zona, siguen estando. Es verdad que un poco el título de Cómo perdimos Madrid viene a contar lo que nos está pasando ahora, ¿no? Que estamos perdiendo Madrid de alguna manera. Es verdad que brilla Madrid todavía, hay días en los que tiene estas cosas bonitas, pero Madrid lo estamos perdiendo, pero bueno, como se está perdiendo Barcelona, o se está perdiendo París, o se está perdiendo Berlín. Nosotros, los que somos, yo soy de Madrid de nacimiento, me encanta Madrid. Pero es verdad que a veces satura Madrid. Es como, hay demasiada gente en Madrid, hay demasiado ruido en Madrid. Pero como decían los Bernin, sin vivir en Madrid no lo entenderás. Y entonces yo lo aplico al libro de Gabinete porque ellos son Madrid, son dentro de un grupo como era en la movida madrileña, ellos hacían una música muy diferente a lo que era la movida, sobre todo al principio, que eran más oscuros, luego ya se fueron a lo castizo, y es lo que representaban todo lo que era lo antimoderno, que eran los toros, lo cañí, lo castizo. Entonces, aunque es verdad que luego, como cuenta Jaime, me cuenta mucha gente en el libro, los modernos que iban al Rocorá le pedían entradas para ir a las ventas, ¿no? Porque era moderno, bueno, Almodóvar iba a los toros, como iba Serrat, iba Miguel Bosé, etcétera, ¿no? Y que lo comentabais antes, yo es que no soy taurino, solamente Telemadrid emite toros ahora mismo. Sí, ¿no? y sigue haciéndolo, sí. Pero los toros ha quedado un poco como el boxeo, de alguna manera, está mal visto ahora. Y por términos, bueno, animalistas los toros y luego moralistas el boxeo. Al final, es que yo no soy taurino, pero no me importa meterme dentro del mundo taurino. Bueno, pero el boxeo es liberalismo, ¿no? Dos tíos dándose de hostias porque quieren. Y además es muy antiguo, o sea... Lo de yo no soy taurino, pero me recuerda lo de yo no soy racista, pero, ¿no? O sea, es como yo no soy taurino, pero... Pero es verdad, o sea, el boxeo desde la antigua Grecia ya se estaban metiendo de hostias.
Y bueno, antes también, ¿eh? Y antes también, o sea, siempre nos hemos dado de hostias. Pero la tauromaquia también, el minotauro, Claro, los o sea, romanos, los griegos, tal, los fenicios, ya, es las muy pruebas de antiguo. Hércules son robarle los bueyes, Claro. tal, o sea, que Pero hace verlo- miles de años, pero verlo todo con los está ojos- presente en la cultura mediterránea. Claro, ¿no? pero verlo con los ojos de ahora, que me parece un error, porque dices, no puedes juzgar algo con los ojos de ahora tal y como era entonces. Es como si, hace poco seguro que lo visteis, que en Cine de Barrio han puesto un mensajito para contextualizar las películas de entonces. Yo creo que si somos un poco críticos e inteligentes, sabemos que ciertas películas, por ejemplo, que hacemos con los hijos de Paco Martínez Soria, evidentemente somos inteligentes y sabemos que levantarle la mano a una mujer no está bien. Bueno, ni a una mujer ni a un hombre, pero ya somos suficientemente inteligentes como para que Televisión Española o quien sea nos ponga un cartelito y nos ponga, no, esto es que era así entonces y ahora está mal. Es como, ya, bueno. Prefiero que pongan el Antes cartel. estaba mal también. Claro, pero a lo que voy es que te lo ponen ahora como, recuerda que estaba mal. Dices, claro, el problema es que igual nos hemos olvidado de que eso estaba mal. Siempre ha sido mal. Pero ponerlo en contexto es un poco como, bueno, ya lo sabemos. Si tenemos que elegir entre que pongan un cartel y entre que cambien el guión o la letra... sí, Prefiero el pasa. cartel. Prefiero el cartel. Yo también prefiero el cartel, sin duda. Porque lo de Sí, sí, cambiar, sí, sí. cambiar la Ahora letra no hay del que guión es alterarla. como... Hostia, tío, en serio. Es que es eso, sí. ¿Qué hacemos con las meninas, tío? O sea, lo pintamos de nuevo. No sé, ¿sabes? Es una, Sí, para sí. mí es una barbaridad en ciertos aspectos y ahí está, ¿no? Es un reflejo de la época, no hay más, y Claro. hay que entenderlo. Bien, pues no, que ¿Por dónde me ibas? he quedado, perdonad, me he quedado reflexionando en lo que estábamos. Hablas tú en tu libro, Jaime, una de las notas es incluyes inteligencia artificial no a la hora de escribir, sino que es uno de los temas en los que redunda tu libro, ¿por? Sí, bueno, o sea, mi libro también es un caminar, ¿no? Por Madrid, de esta persona y tal, que va caminando, reflexionando y tal, y en un momento dado, bueno, pues habla de un problema, un tema, ¿no? Que yo creo que está aquí encima de la mesa, que es el tema de las pantallas, adicción a pantallas, a la IA, en fin, bueno, pues un problema, es un tema del que creo que hay que hablar. E incluso meto un párrafo dentro de ese capítulo que ha creado la IA, ¿no? O sea, un poco como un reto al lector a ver si lo localiza, ¿no? Y sí, vale, yo creo que, o sea, lo estamos viendo todos, ¿no? O sea, El otro día había un vídeo que decía, he creado mi primer libro, o sea, lo has creado, lo has hecho por o sea, yo le di no lo a has escrito, ChatGPT he creado, ¿sabes? yo le di a ChatGPT este capítulo entero escrito y le digo, mete un párrafo con el estilo de este autor, en este caso yo, que no se note absolutamente nada con esta y me devuelve el capítulo y yo digo que te lo lees y no sabes qué párrafo es ni de coña, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso, o sea, a ver, o sea, yo creo que no queda mucho, bueno, esto igual es demasiado bestia, ¿no? Pero para que se escriban los últimos libros hechos por un ser humano. O sea, es decir... ¿Tú cómo lo ves, Santiago? Yo no estoy de acuerdo. Y la inteligencia artificial me parece que está un poquito inflada. Como que tiene un punto de moda. O sea, que es la parte humana. Y aparte, la inteligencia artificial no tiene intención creativa, no tiene un deseo de expresarse. O sea, la inteligencia artificial me parece un paso más dentro de la carrera tecnológica, pero un paso más. Y es una herramienta en todo caso. O sea, yo creo, igual que, o sea, no la pongo al mismo nivel porque sí que me parece más, pero no nos olvidemos que en los últimos 5 años hemos vivido que si el metaverso, y todo el mundo, el metaverso, ibas a cualquier charla hace 3 o 4 años y todo el mundo te decía... No, el metaverso va a cambiar la vida. El blockchain que solo sirve para lavar dinero al final, va a cambiar la vida, tal, no sé qué. La inteligencia artificial, que yo sí que pienso que es un paso mucho más considerable que estos dos, pero no lo veo como un nuevo amanecer. No me parece igual de importante que Internet, por ponerte un ejemplo, que sí que me parece un cambio de paradigma total y que afecta a todas las partes de la vida, ¿no? No sé, creo que tiene esa parte humana de moda que a veces como humanos olvidamos, que esto está hecho por humanos para humanos, aunque sea a través de la inteligencia artificial, y que eso como que nos obnubila un poco la vista. Pero esta es una proyección personal, ¿eh? O sea, no está escrito en piedra. Yo creo que vamos a ver películas hechas por IA dentro de 3, 4 años. Sí, eso seguro. Y eso me parece un cambio descomunal. Sí. O sea, ver una película que no se ha rodado con un guión que a lo mejor ha hecho la propia IA. O sea, si te vas a un colegio, los chavales están utilizándola todo el rato. Yo trabajo con chavales mucho más jóvenes que yo y la tienen ya en su vida. O sea, le haces una pregunta y contesta con la IA. O sea, yo creo que es una... Sí, pero que detrás de la IA no hay... O sea, detrás de la IA hay una persona, un grupo de personas con una intención. O sea, la IA no tiene intención. Es como si, joder, antes la peña se tiraba 6 meses pintando un cuadro y llega la fotografía, das clic y la tienes.
O sea, evidentemente te acelera el proceso. El primer año desde que hubo un boom de la IA. O sea, imagínate cómo puede ser esto dentro de 5. O sea, es que, creo que hay que tener como las miras un poco más a largo plazo. Bueno, no, son opiniones, o sea, y conjeturas. Sí, estamos de futurólogos los dos. Yo no tengo una máquina del tiempo, lo que pasa es que yo tampoco. Que trabajo con IA y que estoy cerca gente que sabe mucho y tal. Hace 50 años o 100 se pensaba que ahora mismo estaríamos yendo en coches voladores. Y los farmacéuticos siguen cortando el cefón. Cada vez que traen una cajita y lo pegan con un celo en un papel, ¿sabes? O sea, que luego pero el tema de la IA es que coincido más con Santiago, porque creo que al final sí es está un poco inflado, porque es un poco moda, entre comillas, que se hable mucho de ella, pero yo creo que es como una herramienta más. Lo llevo al ejemplo de la calculadora. En el colegio, en mi época, nos decían, no utilicéis tanto la calculadora, aprended a sumar de cabeza, ¿no? de memorieta. Y creo que con la IA está pasando parecido. La IA se puede utilizar como una herramienta, por ejemplo, para transcribir, en mi caso, transcribir entrevistas, que es algo tedioso. El que sea periodista lo va a saber muy bien, que transcribir 1 hora es tedioso. Te guste el entrevistado, no, es horrible. Y utilizar una IA que ya existen hace tiempo, o sea, no es algo de hace un año. Le subes el audio, te lo transcribe, te lo minuta y ya tienes todo transcrito. Ya, pero tú estás hablando de unas aplicaciones profesionales, ¿no? Claro. Yo iba más por que intentamos tratar unas aplicaciones, no te voy a decir de engaño, pero que sí que... Pero ahí voy, es que luego dices, igual que le he pasado el audio, igual si le digo que me haga la entradilla, podría hacerlo. Claro que puedes. La cosa es que luego tú te sientas culpable o menos culpable. Yo no hago las entradillas por IA, las hago yo. Pero sí que utilizo la IA para transcribir. Es que yo creo que está ese paso y es una herramienta más que nos ayuda a nosotros para escribir. Igual te puedes atascar con la hoja en blanco y decirle a la IA, bueno, tengo esto escrito, esto bocetado, ¿qué hilo puedes tirar tú por aquí? Y a lo mejor la IA te da una idea. No significa que hayas escrito un libro. Nunca he usado la inteligencia artificial para nada. Pues te la recomiendo para ciertas cosas. Porque ayuda bastante. Hay que, como Internet, es que si no nos quedamos como los Amis, nos quedamos todavía con... Llegará un momento en el que la acabarás usando, ¿sabes? Sí, claro. Va a estar tan implementada. Probablemente la hayas usado sin saberlo. Sin saberlo. Me hayan estado llegando cosas sin saberlo. O sea, yo creo que ya está aquí, o sea, ya está quitando puestos de trabajo. Yo lo he vivido en mis carnes. El otro día creo que fue el CEO de Amazon que mandó un email, no sé si era Amazon o alguna gran empresa, mandó un email a toda la empresa con 5 puntos, tenéis que aprender a usar la IA a todos, 5 puntos muy claros, y el quinto era, si a la hora de buscar un puesto de trabajo lo puede cubrir la IA, que lo cubra la IA y que no lo cubra un ser humano. Y esto estamos hablando de un año de boom de la IA. Pero bueno, oye, adelante, ya hace 70 años Chaplin se reía de lo mismo en tiempos modernos, ¿no? Y al final no... Seguimos trabajando, ¿no? Pero las máquinas no nos han... Seguimos trabajando, pero no podemos pagarnos una casa. Pero eso no es culpa de la IA, ¿eh? No, pero lo que te quiero decir es que tampoco es que nos vaya increíble. O sea, es que siempre dice la gente, bueno, hace unos años nació Internet y nos asustaba. Pues aquí estamos que no podemos pagarnos una casa, o que es complicadísimo pagarse una casa. O sea, creo que la culpa es multifactorial y... nació Internet y bueno, pues las cosas cambiaron y ahora mira cómo estamos, ¿sabes? Vosotros no tenéis hijos, pero esa frase que se dice mucho ahora de la generación de mis hijos es la primera generación que va a vivir peor que sus padres, ¿no? Yo creo que es positivo, ¿eh? O sea, joder, todas las generaciones dicen que su generación era mejor que la que venía, que la que viene están locos. Ya, un chaval de 20 años, de 25. Pues habrá que buscarse las habas para ser feliz, ¿sabes? Pero vivir en el... Joder, cualquier tiempo pasado fue mejor. A mí me parece terrible y bueno, no sé, o sea, creo que hay que mirar para adelante. Pero sabiendo lo que hay. Totalmente de acuerdo, porque caer en ese pesimismo, es verdad que las cosas no están bien, tampoco lo estuvieron bien antes, pero ahora mismo no están bien. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a llorar? ¿No hacemos nada? Es que nunca han estado bien. Yo creo que estamos, o sea, teniendo en cuenta cómo estamos, que hay cosas muy jodidas, como por ejemplo el tema de la vivienda, vuelvo a insistir, yo creo que estamos en una época de la historia de la humanidad, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, cojonuda. O sea, es decir, no hay guerras. Bueno, tenemos una guerra en Ucrania que está... Bueno, los últimos años ha crecido un pelín, pero estaba siendo muy buena. Hay una guerra en Ucrania, pero y están exterminando palestinos. Hay una guerra en Ucrania, pero hace 500 años había 15 guerras en Europa, a lo mejor abiertas, y hace 50 o 60 había una guerra mundial con bombas nucleares. O sea, quiero decir que yo creo que
que viendo mal nos podemos dar con un canto en los dientes de lo que estamos viendo nosotros, ¿no? O sea, mira, estamos aquí en una mesa comiendo, poniéndonos esta... ¿Los músicos aprovecharán de la inteligencia artificial? Algunos sí, algunos no, igual que los escritores, igual que la tele. Yo creo que en general los músicos van a hacer como todo ser humano o hijo de vecino, aprovecharse de la IA. Otra cosa es que luego... Eso sí, le probé una aplicación que dice, hazme una canción punk rock que hable de estos 3 temas. Y te hace una letra. Te hace 3. Y con letras de lo que quieras. Por ahora son muy malas. O sea, pero llegará un momento que eso evolucione y no sabremos diferenciar quién ha escrito la letra. Pero también te puede valer como herramienta, supongo, no soy músico, pero a lo mejor tienes un atasco mental y dices, bueno, es que quiero tirar por aquí, dame una melodía, y te la hace. Y te la hace y tú puedes tirar de ahí. Y ¿te la ha hecho la IA? No, pero la idea un poco te la ha dado la IA. ¿Es lícito? Es lícito, de momento no es ilegal, que yo sepa. Pero, bueno, los músicos aprovecharán de ello y otra cosa es que lo digan. Porque cuántas cosas nos habremos comido hechas por IA y nos parecen maravillosas. Bueno, ahora hay bastante polémica con Spotify, por ejemplo, porque en los últimos años todas estas listas de reproducción de chill y no sé qué, relaxing café o lo que sea, que son como todo canciones genéricas, están todas hechas con IA y las hacen ellos directamente. Y son los editores. Claro, perciben todo. Todas estas de piano, tal. ¿El qué, perdón? Estas que son como un piano relajante. Sí, justo. Sí, como la famosa rueda de la tele que había hace unos to años. Study, por ejemplo. Y son, claro, ellos mismos retroalimentan, o sea, lo generan ellos y se llevan todo el pastel, digamos, ¿no? Porque según les entra, les sale. Y encima potencian mucho ese tipo de playlist por encima de otras creadas, digamos, por artistas ajenos y humanos encima, ¿no? Sí, o sea, eso está ahí. Y evidentemente la IA pues va a hacer que se pierdan muchos puestos de trabajo, muchos tal. Pero bueno, eso, de nuevo insisto, como tantas... o sea, que no lo celebro ni mucho menos, pero cada vez que hay revoluciones tecnológicas o cada vez que hay un avance tecnológico, una de las consecuencias que tiene es eso. Sí, totalmente. Bueno, con la revolución en su momento de la industria... A principios del siglo anterior, pues pasaba igual. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo cuando llegaron las máquinas? Bueno, pues ahora estamos... Es que eso no ha cambiado. Nosotros, los humanos, seguimos siendo igual, tanto de estúpidos como de buena gente, tanto para las guerras como para las no guerras. Y viene un cambio tecnológico y es que es lo que hay. O sea, no es una frase que me guste decir, porque me parece un poco quedarse con lo que hay y ya está, todo va bien. No, pero... Bueno, si viene la IA y te va a quitar el puesto de trabajo, igual es que tu puesto de trabajo no es tan importante. Creo. Para ti sí. Claro, para ti sí, claro, evidentemente porque te da de comer, pero es que no puedes luchar contra la IA, ni contra la IA, ni contra la tecnología, ni con el signo de los tiempos. Entonces, si los periodistas, que ya hay medios que utilizan la IA para publicar, los periodistas es posible, bueno, pues que haya ciertos campos del periodismo que dejen de existir como tal. No digo que dejen de existir radicalmente, pero sí que dejen de existir como tal y como lo conocemos porque la IA lo hace. Ahora mismo, crear contenido, como dicen, fácilmente, en plan, una notita de los 5 sitios de Madrid que tienes que visitar o los 5 libros de la Feria del Libro que tienes que leer. Te lo puede hacer la IA. Le preguntas a la IA, oye, estoy escribiendo un artículo para esto, tal, los 5 puntos, y te los da. Si quieres lo revisas, lo corriges y se lo mandas al redactor jefe y lo sube. Ya está. ¿Tú crees que no te podrías llegar a emocionar delante de un cuadro pintado por una inteligencia artificial? Yo creo que sí te puedes emocionar. Sí. Yo creo que perfectamente sí. El otro día escribía un artículo para... un estandarazo de esos, ¿no? Sí. O sea, a ver, quiero decir... Yo creo que sí. Yo el otro día escribí un artículo para la revista Folie que voy a empezar a colaborar con ellos en septiembre y me pidieron que hablase sobre la IA y empecé a investigar sobre artistas de IA, ¿sabes? Hostias, había cosas muy chulas, ¿eh? Muy chulas. O sea, es verdad que quitas todo el romanticismo, no lo ha hecho un ser humano, tal, pero, joder, había cuadros muy guays. Pero sí que lo ha hecho un ser humano, ¿no? No, o sea, hay un punto... Lo que hablaba un médico, que te llegue un robot y te haga... No, pero lo que dice Santi, claro, o sea... Dices que bebe de otros artes creados por otros seres humanos. Pero que ha habido alguien que le ha dicho a una inteligencia artificial, hazme un cuadro con estas características. Pero llegará un punto que todavía no ha llegado, pero puede que estemos llegando a que la propia IA genere, yo qué sé, pues como creamos el puntillismo, el expresionismo, o el impresionismo, o el arte figurativo. Pero porque alguien se lo pida. No, porque ella misma... O sea, han puesto a hablar inteligencias artificiales y han hecho cosas. Han ganado dinero entre ellas. Y tiraron del cable porque se asustaron. Y quitaron el cable porque empezaron a ganar dinero. O sea, la inteligencia puede llegar a generar... Yo estoy seguro que en muy poco tiempo una IA dirá, hostia, ¿y si hago esta figura en vez de con trazos tal, la hago así? O sea,
y creará un nuevo estilo artístico, ¿no? Una nueva corriente artística, ¿no? Pero tú crees que la IA, por ejemplo, que la verdad es que estamos mazo con este tema, no sé si se está yendo un poco de tus nos vamos a ir al postre, tecnológicos. Pero tú crees que la IA, o sea, pensando en nosotros tres que escribimos, por ejemplo, si tú te planteas por qué escribes, que es una pregunta de difícil respuesta, porque es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero por qué desde hace muchos años sientes esa necesidad de expresarte, de dedicar muchas veces las mejores horas o días o semanas, meses de tu vida a escribir algo que probablemente nunca nadie vea o que vea poca gente, ¿no? O sea, que pones tanto de ti en una tarea, en principio, que no tiene ningún tipo de recompensa, pero que sientes esa necesidad de hacerlo. ¿Tú crees que la IA va a sentir esa necesidad de expresarse, que es para mí puramente humana? Yo creo que no. Pero eso era la película Tron. Yo creo... La máquina no siente. Es que no siente... Bueno, podemos aplicar las reglas de Asimov. Yo creo que sí. Pero no vamos a ir con Asimov ahora. Yo creo que después que la IA te puede pedir, quiero escribir otro libro. O sea, es decir, tú a la IA le das tu libro, te escribe una segunda parte en Barcelona y te dice, ¿quieres que haga otra en París? Y te la hace. O sea, pero porque es muy servil, pero en plan, claro. quiero escribir un libro porque tengo estas inquietudes, porque tengo algo en mi interior que son estas emociones, que son parte de la condición humana, que tengo que sacar, que es una necesidad un poco abstracta, pero que todos sentimos, ¿no? Tengo que contar esto. ¿Y eso lo va a sentir la IA? Si le preguntas seguramente te dirá que sí. Mira, eso es una pregunta que vamos a tener para la vuelta. Vosotros, por un lado, Santiago y Jaime, transmitís vuestras inquietudes a través de vuestros personajes. ¿Vamos a cortar o respondemos? No, para que lo vayáis pensando. Continuará. Y Carlos, tú entras en las inquietudes de la gente a la que entrevistas para escribir un libro, llegas a trascender dentro de su interior, de llegar a entender por qué pasaron cosas o por qué... Procuro hacerlo para empatizar con ellos porque es la manera que tengo de entenderlos, básicamente. Bueno, pues esto, como veo que ya no coméis más, joder, menos tú, Jaime, que es el más grande, te has dejado la mitad. Estoy en ello. Oye, yo esto quiero decir, a mí de pequeño me gustaba mucho un sketch de Cruz y Raya, ojo, que se llamaba Los desayunos de la 1, y entonces salían ellos y simplemente estaban 5 minutos de cámara desayunando. Pues esto me ha recordado un poco a esa movida y estoy muy contento de estar aquí. Pues vamos a parar un momentito y ahora volvemos con el postre. Estamos de vuelta. Hoy hemos vuelto a la tarta de queso, que pues como Santiago es celíaco, sí es verdad que los cachopos y el pan que tenemos en la mesa es sin gluten, pero bueno, pues la tarta la hemos hecho sin base y bueno, pues está igual de buena. Pues muchas gracias, por cierto, que he condicionado aquí toda la mesa con mi celiaquía. No se nota, ¿no? Está todo muy rico. Estaba todo muy bueno. Antes uno de vosotros me ha comparado con un ciego. A mí no me digas. Esto es como cuando eres ciego, que entonces como no lo ves no sabes lo que te pierdes. Bueno, un poco igual. No, lo que he dicho es que tampoco te pierdes nada. Siendo celíaco, no has probado el trigo, ¿no? Entonces, lo mejor es no saber mucho, ¿no? Si lo has probado y has visto que te sienta mal, tío. No, es que yo desde que nací celíaco me lo diagnosticaron con un año. Pues como si naces ciego, pues hombre, sabes que se puede ver y tal, pero a ti te da un poco igual porque no sabes lo que es, ¿no? Nos pasa con muchas cosas en la vida, yo creo, a todos. Gran debate junto a la IA. Sí. Pero de la IA lo hemos ya cortado, yo creo. Avancemos. Hace años preguntaron al Miguel Durán, aquel que era el capo de la ONCE, y no sé si lo sigue siendo, aquel ciego con barba. ¿Con barba? Sí, que era el presidente. Le preguntaron, si usted era ciego de nacimiento, y dice, si usted pudiera ver un segundo, ¿qué querría ver? Y dijo, a mi mujer desnuda. Inmejorable la respuesta. Más preguntas, señoría. Porque mejor que no se viese a él, porque el tío no era muy agraciado físicamente. Y pues imagínate que a lo mejor la mujer no lo era tampoco, la ve y dice, hostia, esto no. Oye, lo que estábamos hablando justo antes de terminar, las inquietudes. ¿Cómo hacéis para volcar vuestras inquietudes en vuestros personajes? Porque esa vulnerabilidad, esa persona herida o encantadora que es Sofía en tu libro, o un tipo desorientado como es Gabriel, no es autobiográfico. Entonces, como es un doble papel, ¿no? Claro, voy a contar algo que no estoy viviendo yo, pero quiero que sea creíble viviéndolo otra persona. Ahí va el quid de la cuestión, que es cuando hablábamos al principio de lo de autobiográfico o no autobiográfico, es a lo que me refería. O sea, en este caso, por ejemplo, en esta novela, cuando digo que es 0% autobiográfica, es porque no son hechos que no han sucedido en mi vida, no son unas
efemérides que yo recuerdo, pero sin embargo las emociones o las inquietudes que son la gasolina, digamos, de ese motor, sí que las contemplo y sí que son parte de mi vida. Y en el caso de Gabriel, por ejemplo, que también hay un tema como de identidad sexual, pues tiene un conflicto de nunca sentirse parte exactamente del sitio en el que está, ¿no? Y de lo que se supone que le tiene que gustar, no le gusta, y sin embargo busca en otros sitios que no son los apropiados lo que debería gustarle. Pues ese tipo de sensación, igual que la extroversión y el descontrol de Sofía, igual que tantas otras cosas... Sí, que es una duda hacia adelante, ¿no? Sí, porque que son emociones que yo he sentido en mi vida y son inquietudes que tengo en mi vida, ¿no? Sobre todo más en el caso de Gabriel, que yo creo que es personalmente el personaje de la novela al que más me parezco. Entonces, no son hechos que han sucedido en mi vida, por lo cual no son autobiográficos, pero sí que son 100% yo, porque el material con el que trabajo son mis emociones. Entonces, esa que es parte de la condición humana y no vamos a volver a ella. Pero es un poco el material, es el barro con el que he hecho todo esto. ¿Y tú, Jaime? Inquietudes, mogollón. O sea, mogollón. Yo ahí sí que, no sé, o sea... Hombre, me ha sorprendido cuando publicaste que te habían llamado de Círculo de Tiza para escribir un libro y además tenías un deadline muy rápido, ¿no? Para llegar a la feria del libro. Es decir, hostia, y ahora a ver cómo desarrollo una historia en X semanas o en X meses, ¿no? Lo tenía ya sí, es lo que decía antes, que lo tenía más o menos pensado y tal, y bueno, sí, o sea, yo todas mis inquietudes, al final yo pienso que las acabo volcando en el papel, ¿no? O sea, es decir, y además creo que es una manera de hacerlo bien, ¿sabes? Yo no tengo tanta imaginación como para inventarme... Pero la IA sí. ¿Y tú, Carlos? Sí, porque tú escribes sobre todo desde la no ficción, realmente, claro, ¿no? Claro, o sea, que ahí... Es real, absolutamente. Claro, pero hay parte... Un poco lo que has dicho de Gabriel, hay una parte de ti en el personaje. Yo soy el narrador, pero tampoco el narrador, porque en los 3 libros estos hay mucha parte de mí. O sea, en el libro de Gabinete sobre todo, porque, como he dicho antes, vivo en el barrio de Salamanca, que es todo lo que vivieron los Gabinete, vivían ahí en esa parte, ¿no? Tengo muy cerca los Dubletronics, los estudios donde grabaron. Si me voy más para allá, puedo ir donde estaba antes el Rocola. O el M&M. El M&M, que estaba muy cerquita también. Entonces, de alguna manera, hay algo de mí en plan de cuando estaba escribiendo el libro, lo que hacía muchas veces era irme a dar una vuelta, me hacía un recorrido, yo lo llamaba el Tour Gabinete, y me daba una vuelta por las zonas donde ellos habían hecho un videoclip, habían grabado algo, habían estado por ahí. Y de alguna manera la forma de escribirlo, el sentir cómo lo escribes y cómo lo plasmas, hace que tu libro sea, que parte de ti esté en el libro, ¿no? Lo que has dicho antes, Carlos, cuando entrevisto a alguien, procuro meterme procuro entenderlo, procuro empatizar con él para entenderlo. Y con los entrevistados de los libros, tanto Boxeo, Paquito Clavel y Gabinete, lo he hecho lo mismo, ¿no? Pero los músicos, que suelen ser tipos torturados, ¿tú crees que les mola que intentes empatizar o prefieren vivir su dolor y desde la distancia, ¿no? Todos, su imagen, ¿no? yo creo que todos, de alguna manera, quieren contarlo. Otra cosa es que te lo cuenten o no quieran contártelo. Pero yo he entrevistado a Charlie Sheen. Y Charlie Sheen es un tipo... es un tipo que dices, no me va a hablar de nada. ¿Iba a pedo? No. Que yo era Charlie Sheen, seguro. Era Charlie Sheen, seguro. Pero es que te esperas que sea Charlie Sheen. O sea, el hecho de que se cancelara la entrevista, pero luego se retrasara y apareciera con un vodka con naranja a las 12 de la mañana en Londres, con toda la gente pendiente de él, eso es Charlie Sheen, es lo que esperas. ¿Eso te pasó? Me pasó totalmente. Entonces sí iba a pedo. No lo sé si iba a pedo, porque es una persona que tiene tanto control sobre eso, que a lo mejor o sea, ya... decir que estaba tomándose un vodka con naranja. Pero es que apareció levantando el vaso, o sea, tampoco lo estaba escondiendo, ¿sabes? No, esto no. Pero he entrevistado a Quique San Francisco también durante 2 horas y pico y al final todas estas historias tú intentas empatizar con ello, te metes en su rollo. O sea, Charlie Sheen no me ofreció vodka con naranja, pero Quique San Francisco, pues a lo mejor se estaba fumando un canuto de marihuana, o sea, de marihuana de hachís, que nos ofreció a Jerry González y a mí. Estaba allí Jerry González, que se puso en ese momento a tocar por encima de un disco de Joel Contran que puso Quique San Francisco, ¿no? Fue maravilloso. Eso no lo vives de una manera normal siendo un periodista que le va a entrevistar 15 minutos por su monólogo en Bilbao. Sucede. Igual que los entrevistados, pues eso sucede. Se crea un buen rollo o no, pero como sucede con todas las personas, cuando conoces a alguien sientes que tienes una conexión. Hay entrevistados con los que la tienes, hay otros con los que no. En el caso de los libros, pues la mayoría con los de Gabinete, Jaime, Eddie, Ferri, los conozco hace tiempo,
Y hay una parte de mí porque yo he intentado que ellos hablen de lo que yo conozco. ¿Volverán Gabinete? Ya se lo preguntamos Ojalá. aquí a Jaime, pero dijo que Yo no creo sabía. que no, hubo un amago de intento ahí en el 2015, un poquito antes de la pandemia, Jaime se echó para atrás, al final no... Yo creo que lo más parecido es, bueno, ayer subí una foto a mis redes sociales en las que están los tres, cada uno por separado, con el libro, ¿no? Y alguien dijo en Facebook, creo que fue en Instagram, dijo, va a ser la manera de verlos juntos ahora mismo, porque estaban todos actuales, tal y como son ahora, con el libro en la mano, y es la forma en que les vamos a ver juntos. Ojalá se junten, no sé si para tocar, pero ojalá se junten. Creo que hay mucha gente que está... No, presentar el libro ellos tres y tú sería una maravilla. ¿no? Sería un sueño. Yo ya creo que me podría jubilar, que no quiero jubilarme, pero ¿por qué no, verdad? Que suceda algo así y que los tres gabinetes estén ahí, como pasó con el libro de Lenin, que se juntaron para presentarlo con Ordovás y con Lenin. Fue maravilloso. Que se juntan ahora, yo, vamos, encantado. Que no se juntan, lo voy a entender igualmente. Yo los quiero mucho a los tres y que se hayan preocupado por mantener también ellos viva la llama de Gabinete Caligari, pues es muy de agradecer porque no reniegan de Gabinete. Tienen esos rencores, esas cosas, que es ahí donde yo no entro. Cada uno tiene sus movidas personales. Yo puedo empatizar con uno o con otro, pero esas cosas personales de las que yo no controlo, yo no me meto. Algo de salseo habrá, ¿no? Siempre hay salseo del todo, o sea, Siempre hay salseo. siempre hay salseo, Un chisme. siempre Tiene hay que salseo. haber. La cosa es donde quieres llegar. No, claro. Y Hombre, Jaime disolvió el grupo sin dar ninguna explicación. Les citó en su casa y les dijo, se acabó. claro, Y pero desde ese día del 96 no se han vuelto a ver. fue en el 99 cuando se separaron. Pero que les citó en su casa y dijo, esto se ha acabado. Sí, en Miraflores, con su hermano Fernando, y se separaron, y bueno, ¿y qué le vas a hacer? Sí, Jaime, esto lo hablé con Enrique Bunbury hace unas semanas que estuvo en Madrid. Si, por ejemplo, Jaime decide abrir un bar, ¿le hubiera molestado también a Eddie y a Ferni? No. O sí, es que no, es que... Pero no entiendo la comparación, ¿a qué te refieres? A ver, Pues que se hace una aunque cosa sea- que no tiene nada que ver, ¿no? aunque Con la sea- música, ¿no? Le- Pisar un Claro, charco, lo que son pero- celos por todo lo que hagan una Es que esa es la por gran... éxito. esa yo es la creo. pregunta. La Esa frase- es la un pregunta. poco la frase fue, no me veo con 50 años cantando el cha-cha-cha, tiene 60 y sigue cantando el cha-cha-cha, Pero pero él solitario. solo. Y claro. Claro, entonces es un poco como, hostia. Es que es un poco eso, es como si yo, por ejemplo, con vosotros dos, con los tres, monto un grupo y nos va muy bien. Y llega un momento que me canso y decido abrir un bar. En lugar de montar un grupo, pues vosotros, yo soy el cantante, os quedéis sin trabajo, o a lo mejor montéis un grupo y os va mejor, ojalá. La cosa es, ¿os molestaría que yo haya iniciado una carrera en solitario o os molestaría quedaros sin trabajo Ya, porque pero he es que abierto montar un bar no es seguir tu carrera. Ya, en pero tú te solitario. quedas sin trabajo. O sea, yo creo que ya no ya existe el No, grupo. pero que Pero- no vamos a pisar ese charco, que yo les quiero mucho a, Claro. a Eddie, a Ferni, a Jaime. O sea, Pero ahí está el tema, ya no estás con ese grupo. Entonces, porque el cantante o ha hecho un disco en solitario, o ha abierto un bar, o ha abierto una peluquería, o ha abierto lo que ha querido. La cosa es esa, ¿qué haces entonces? Oye, en tiempos de redes sociales y de internet, aquí tuvimos un escritor, a Pablo Poveda, el escritor fantasma, que él publica solamente, él vende a través de Amazon, y vende 100.000 ejemplares de cada libro, vende 40.000, tiene un sistema de escritura, ahora mismo está en Estados Unidos porque le han fichado para llevar varios de sus libros a hacer películas allí en América. Y el otro día, como estaba Álvaro y hablábamos del arte, las galerías y tal, en tiempos de la autoedición, ¿las editoriales son necesarias? O sea, yo nunca me he autoeditado. Mi experiencia siendo editado es que son muy importantes. Son muy importantes no solo ya por el criterio, aunque cada vez, como decíais antes, se publica más, entonces cada vez es más accesible para todos la publicación, pero la labor de editor o de editora me parece fundamental. Y luego las editoriales, aparte, hacen una especie de filtro y tienen un catálogo, igual que las discográficas, que crea como un universo propio, ¿no? Y son también un sitio al que acudir en busca de criterio como lector. Yo creo que siguen teniendo un papel muy importante, aunque haya casos en los que se salten el sistema de editoriales y se autopublique, y en algunos pocos casos, porque cuando se habla de la autopublicación siempre se cuenta de aquella persona que vendió 150.000 ejemplares, pero el 99,99% No, está vende claro. a su familia y amigos, porque también las editoriales te ayudan a posicionarte un poco, ¿no? Pero aunque haya gente que con mucho éxito se salte ese paso, para mí las editoriales siguen siendo muy importantes. Sí, la labor es increíble. O sea, Sí. yo sin mi editora no hubiese hecho un libro, hubiese hecho una silla. O sea, es que no tengo ni idea. Mucha parte de lo que es un libro, yo creo que es que lo pone la editorial. O sea,
cosas que ni notas. Y si no lo notas, Sí. es que está bien, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Además pasa un poco con los músicos que a veces prefieren, por ejemplo, en Warner, pues que aparezca Dro, el sellito de Dro, porque ellos, por un sentido Se romántico... vinculan, ¿no? Más a Claro, es como... Me lo podía haber autoeditado, pero es que me ponen el sello de Dro. Y para mí, pues es muy importante y tal. Pero es verdad lo que dice Santiago, que al final ayudan mucho a la hora de la promo. Por ejemplo, llegan a más sitios a los que tú no llegas, tienen otras herramientas que tú no tienes, te ayudan muchísimo con ciertas cosas y sobre todo con la distribución. Un autor que se autoedita puedes vender por Amazon. Amazon también te los imprime por números, por ejemplar. No hace A demanda, falta. vamos, yo compro libros A en demanda. Amazon a demanda, sí. Pero el ver tu libro bien hecho, con una editorial, yo creo que en parte es un sentido romántico, pero en una parte es muy necesario, porque las editoriales, o sea, tú no puedes acarrear todo el trabajo de un libro entero. Y menos tú, que sacas 7 o 8 al año. ¿no? Hay que multiplicarte. Sin utilizar IA, eso lo dejo claro. Pero es verdad que son necesarias las editoriales porque son las que te ayudan a mejorar un libro, sobre todo. Porque tú puedes escribirlo, puede quedar todo muy bien, pero yo creo que la gente que escribe, crea en general, debería tener un contrapunto que le diga, igual esto no vas bien por Claro, es la figura del editor. Es que para mí, sobre todo, o sea, aparte de la editorial como empresa, vamos a Sí. decirlo así, la figura del editor es fundamental y que hay en otros campos, no solo en la literatura. Pero es que el editor no solo es un contrapunto. Es que tú cuando escribes o cuando haces una creación artística, tú estás como dentro de un túnel y estás con la cabeza caliente y metido en esa historia y como te tiene tanto significado personal para ti todo lo que estás haciendo porque pones tanto de ti mismo en ello, siempre hace falta alguien con la cabeza fría fuera de eso. Siempre. Sí. Y el editor es tu psicólogo a la vez, es tu guía, o sea, y no sé qué experiencia tenéis vosotros. Yo a Eva le decía, por ejemplo, nuestra editora, que en este libro yo creo que le he comprado el 95% de los comentarios, más o menos, que me ha hecho. Yo el otro día le decía lo mismo. Eva, no te quejarás, que es que te he comprado. O sea, creo que menos 2 de cientos le he comprado todos, sí. O sea, además porque... Autorreferenciándome otra vez al programa que estuvo aquí Alejandro Amenábar, Sí. el otro día nos comentaba que tuvo una bronca gordísima con José Luis Cuerda, que era el productor de tesis, por un plano, pero de gritos en la sala de montaje, y al final el plano sale en la película y decía Amenábar, han pasado 30 años y el plano sobra. Sí, claro. ¿Te acuerdas, Paula? Que nos lo dijo. Es O sea, que totalmente. Tienes que tener a alguien que Sí. sepa más que tú y que lo vea desde fuera. Sí, que no sea, y que no sea tu madre, y que- quiero decir. O sea, Correcto. una persona que además va a ganar más o menos dinero dependiendo de lo bien o mal que haga su trabajo. Y que además te defiende, o sea, cuando tú tienes una Sí, pero idea... no es como ver. Tú decías que no te molaba en trabajar, que eras autónomo, que tenías tu propia empresa para que nadie te mandara. Eso es un poco lo mismo, ¿no? Entregas tu libro y te llega alguien, oye, mira, todo pero rojo, no pa, te pa, manda pa, el pa, y dices, productor depende del papel que tengas y te manda porque pone la pasta. Pero bueno, y la editorial también, en verdad. Pero para mí, desde luego, mi experiencia es que es de otra forma. A ver, yo creo que si llevas 15 libros, el editor igual ya Sí, a Reverte no le- ya no le Pero cambias las pues cosas. no le vendría mal que le editaran. Bueno, O sea, sí, pero entiéndeme, pero siempre... yo siendo mi primer libro, a veces era como, hostia, pues seguro que tienes razón. O sea, a lo mejor en este momento no lo veo, pero seguro que... Y luego a la tercera lectura he dicho, tenías razón, joder, es que tenías razón, porque aquí el personaje parece un gilipollas. Pero mira, no sé tú qué opinas. Esta mañana justo he estado ahora en una reunión de un proyecto que tenemos en la productora y estábamos con un guionista y otras personas que eran los que estaban dando notas, ¿no? De una plataforma. Y tenían bastantes notas muy pequeñitas, ¿no? muy de detalle, que es un buen síntoma, porque si ve que en general está yendo bien, ¿no? Y hacía el comentario uno de ellos que decía que es que porque este es un guionista que lleva 2000 años, que es muy bueno y muy experimentado, y todo le pareció genial en la reunión. Decía que los únicos que se toman mal las notas son o los muy nuevos o los muy mediocres. Que toda la gente que lleva mucho tiempo en eso, que sabe lo que hace, que no sé qué, entiende que existiendo la autoría, que es una cosa muy importante, y esa cosa como de mi arte, pero es muy consciente de su falibilidad todo el rato, ¿no? De las cosas que puede hacer mal. Entonces, esa mirada externa siempre te ayuda a limar las cosas. Y yo creo, antes ponías el ejemplo de Pérez Reverte. A mí los libros de Pérez Reverte de ahora, que alguno he ojeado, me parecen pues bastante más flojos que los de hace Pulp Fiction, ¿no? 20 o 25 años. ¿Sabes? Sí, literatura de consumo, ¿no? No le ven, y pues seguro que una figura de un editor hubiera tenido... Seguramente. O sea, a lo mejor lo ha tenido, y eran de otra forma antes incluso, pero no sé. O sea, que siempre está ¿Un bien. editor es un productor musical?
Yo creo que sí. No exactamente, pero hace una función que es desde un punto de vista, como ha dicho antes Santiago, que tiene una mente, tú estás creando, estás dentro de un túnel, estás caliente, todo te parece maravilloso porque es tuyo, es tu arte, pero luego llega una persona desde un punto de vista externo, con la mente fría, y te dice, igual, esta canción o este arreglo, y si le metemos esto. Y tú, que esto es una cosa que me parece muy interesante, que es, a veces el editor o el productor te dice, esto no lo veo. Pero si tú se lo defiendes, si lo haces bien, él puede entender y dice, pues vamos a meterlo. Claro. O sea, la cosa que tiene que haber un diálogo de, no solo ya te lo compro porque eres mi editor o editora y te lo tengo que comprar porque no me queda otra, sino también quiero defender lo mío. Al final llegas a un acuerdo y decir, vale, es verdad, tienes razón, esto es una mierda, ¿no? Con perdón. Pero yo creo que sí, es muy parecido a un productor. Yo con Eva tengo la sensación, a pesar de que me ha propuesto cambios, ¿no? Pequeños cambios, pequeñas líneas, tal, de que he hecho lo que me ha dado la gana. Yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, yo tengo esa sensación, he hecho lo que me ha dado la gana, he contado la movida que yo quería contar, pero me ha cambiado un mogollón de cosas, ¿sabes? Bueno, pero sigue siendo tu historia, ¿no? Absolutamente. No pasa lo con que los pasa músicos que a veces es, hostia, esta no es mi canción. en realidad ha mejorado. O sea, es una historia que ha mejorado pues por varias cosas, ¿no? Pero ha mejorado. Pero es mi historia. Bueno, ¿y la promoción cómo va? Pues en mi caso estoy que no paro. Vamos a lo más inmediato, que es Feria del Libro. Pues tengo el día 7, firmo por la mañana, día 7 que es sábado, 11:30, la caseta de Silex, firmo con Eddie Clavo el libro de Gabinete Caligari. Luego por la tarde la caseta del Argonauta, firmo a las 6:30 con Paco Clavel. Y luego el 9 a las 6:30 de la tarde firmo el libro de Gabinete en el Argonauta, quizás con Jaime Urrutia. Y luego el día 15 firmo la caseta, por la tarde a las 6:30, la caseta de la librería deportiva Esteban Sanz, firmo A un gancho de la gloria. Y aparte las entrevistas y promos que están saliendo, o sea, estoy que no paro, o sea, estoy encantado. ABC lo tiene gente del mundo ya que van a escribir cosas, Rock Deluxe ya lo ha publicado. En muchos sitios cada día me llega un email nuevo con estos te quieren sacar, estos quieren hablar del libro, o sea que tanto de Paquito como Gabinete y Boxeo, los cuales los dos ya, como hemos hablado antes, están agotados, están pidiendo más a la editorial, o sea que no me puedo quejar, estoy encantado. ¿Y tú, Jaime, cuando presentas, que lo querías hacer en el Tony 2? Sí, lo quería hacer en el Tony 2. ¿Lo vas a hacer? Yo espero que sí, estamos ahí negociando con ellos, me parece muy divertido hacer una presentación de un libro en el Tony 2. Es un piano bar que hay en Madrid, pues muy clásico, donde, bueno, la gente... En el libro lo reivindico un poco, ¿no? Porque últimamente... Hay un pianista y la gente se apunta a cantar con el pianista a altas horas de la madrugada. Sí, con todo tipo de sustancias y bebidas encima. Sí. No, bueno, yo es que en una librería no me siento tan cómodo, porque ya te digo que yo, o sea, me cuesta sentirme escritor, ¿no? Entonces, joder, en el Tony 2 me siento mucho más cómodo, además sale en el libro y tal, y yo lo quiero hacer en un bar, a ver si sale el Tony. Y luego, estos son palabras que yo no pensaba que iba a decir a lo largo de mi vida todas juntas, pero firmo en la Feria del Libro. Para luego ponerlo en la red. Que no me lo quiero ni yo, el día 14, el sábado 14 de junio a las 7:30. En la caseta de Círculo En la de caseta Tiza. de Círculo de Tiza. Que Vale, pues luego la apunto para cuando subamos el programa hacer una... Muy bien. ¿Y tú? Yo me saco la chuleta aquí ya que estás presentando. Nada, ya con la promo muy contento y haciendo muchas cosas. Mucha prensa escrita, que está yendo muy bien. No sé, tampoco... Bueno, no, pero la Feria del Libro, ya la que Feria del estamos en Libro, Madrid. sí, venga, mis méritos ya los buscáis en internet y los de méritos también, que hay alguno que otro. En la Feria del Libro de Madrid tenía tres fechas, pero me han cancelado una pues hace unas horas. Una pena, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El 31 de mayo, sábado, firmo de 10:30 a 12 en la librería Bercana, que es la caseta 89, y el 7 de junio, sábado, de 7:30 a 9 en la de Círculo de Tiza, que es la 164. Así que nada. Pues y bueno, esto creo que saldrá después, pero mañana presento el libro en Coruña, pero creo que no, que para cuando se aire ya habrá Pues sucedido. Y la semana pasada. No, Pues y claro. la siguiente, luego voy a hacer una presentación conjunta con Jesús Terrés en Valencia. Eso es el 5 de junio, jueves 5 de junio. Que eso no sé si pillará con el programa o no. Sí, ya está subido el programa. Pues para si a alguien le interesa. Pero además es que los libros no son las ventas que se hagan en la Feria del Libro, ¿no? Ni en la presentación. Los libros son productos de largo recorrido, ¿no? Que, O sea, que bueno, es lo que debería ser. Ojalá, porque luego se publican tantos que la gran mayoría mueren en almacenes, o sea, gran parte Pero tú, por de ejemplo, la has tirada. notado que a través de este tercer libro haya aumentado ventas de los anteriores, o sea, que la gente quiera saber más. Puede que un poquito,
pero un poquito. No creo que haya sido. Tampoco tengo yo todavía como tanta capacidad de arrastre como para levantar con un libro los 2 anteriores. Pero no, o sea, yo supongo que este libro, que lleva 2 meses y que dentro de mis posibilidades siento que está yendo muy bien y estoy muy contento, pues seguirá unos meses, puede que incluso un par de años, y luego a partir de ahí ya pues irá decayendo, o incluso puede que ya esté decayendo un poco, ¿no? A nivel de ventas. O sea, los libros tienen vocación de largo recorrido, pero la realidad es que la grandísima mayoría no lo tienen. ¿Y a quién se lo recomiendas de nuestros oyentes? A chicas y gays. Que no sé si es un poco el perfil de vuestro programa, la verdad. No lo vi venir. Bueno, a lo mejor todo el mundo tiene un amigo Esto gay. es la pija y la kinky, lo podría decir algo así. Pero sí, porque es que al final los protagonistas... Oye, yo lo estoy leyendo y me está gustando mucho y soy heterosexual. En el mundo al que se mueven, que es ese mundo de chicas y gays y que a mí tanto me fascina y que reflejo en el libro. Y Jaime, ¿tu libro quién debería leerlo? Va sobre el amor, o sea que si no eres un lagarto, te lo puedes leer. ¿Lo definías como un libro de toalla? No, bueno, esa era una idea que teníamos de, hostia, si corremos llegamos al verano y si llegamos al verano, pues sí, puede ser un libro de toalla en el sentido de que es un libro que... No, pero bienvenido. Que te puedes leer de toalla, más o menos... un hit del verano, ¿no? Puedes leer más o menos rápido, ¿sabes? O sea, no es un tocho así... Bueno, y disfrutable, ¿no? Es un libro para disfrutar. Sí, o sea, sí, se lee... Si no te gusta leer, incluso te lo puedes leer. Sí, es como la tasquería, ¿no? Casquería para los que no les gusta la casquería, ¿no? Pues eso. ¿Y tú, Carlos? Pues... biografías de músicos, o sea, a un tipo que sea fan de Gabinete o fan de Paco Clavel o fan de Ilegales o de Bunbury, de los que has escrito, ¿qué le aporta un libro? Pues más conocimiento sobre el artista, más anécdotas, sobre todo descubrir, espero, cosas nuevas. El de Paco Clavel, como yo me centro en su vida, pero también hablo de su discografía, que es un poquito desconocida su discografía porque no es tan popular. A mí me gustaría que la gente conociera la discografía de Paco Clavel, más que su vida en sí, porque la obra artística de Paco Clavel, minoritaria, pero no hay que olvidar que su primer LP, Reina por un día, se le con CBS. Ojo. ¿El twist del autobús era ese? El single, sí, venía el single, el twist del autobús, y los Watusi y demás. Y luego los discos que sacó con Lollipop y demás. Y a mí me parece interesante ese campo de Pau Clavel, aparte de lo que ha hecho de cine, que fue una cosita, que fue Las cosas del querer. Y luego otra cosita que ahí Almodóvar me contó porque, bueno, que dice que ojalá le vuelva a llamar, que la única película de Almodóvar en la que sale Pau Clavel es un póster en el que Miguel Bosé está empotrando a Victoria Abril. Pero realmente a Pau Clavel solo es un póster, ¿no? Eso se lo pregunta Almodóvar para el libro. Me dijo, bueno, es verdad, es raro que no lo haya llamado, pero le volverá a llamar, así que espero si Almodóvar, que supongo que escuchará y verá este podcast, le tenga en cuenta a Pau Clavel. El de Gabinete... Pero Pau Clavel es un icono, con que salga un cartel eres totalmente identificado. Claro, ¿no? pero es como estás en una película sin estarlo, me parece maravilloso. Encima tienes a Miguel Bosé empotrando a Victoria Abril encima de tu cara, que me parece todavía mejor toda. O sea, es maravilloso esa parte. Y el libro de Gabinete, para la gente que escuche el podcast y lo vea, pues creo que también. O sea, creo que entre comillas, no me gusta la palabra nicho de mercado porque suena mal, pero me parece interesante también para la gente que yo escucho el podcast, que de hecho cito algunas entrevistas que se han hecho aquí, pues cuando estuvo García Lix, o estuvo incluso Fabio McNamara y demás. Y el de boxeo creo que igual, porque el de boxeo es un poco pop. Como relata o trato yo de contar un poco, contextualizar la época de los boxeadores de cada década, creo que puede ser interesante. Hablan músicos, hablan periodistas, hablan los boxeadores, ¿no? Pero ponen en contexto tantas cosas que me parece interesante, aunque no te guste el boxeo. Sí, tener Franco de Paul Preston o la biografía de Felipe II de Carlos I, pues también puedes tener una de un grupo que te mole, ¿no? Sin que... Claro, y es una cosa de, bueno, el chaval que de pequeño se hacía los juguetes, pues esto es parecido. No hay un libro... Está el de Lenin, ¿no? El de Gabinete Caligari, el lado más chulo de la movida, pero yo quería un libro más de Gabinete, lo hago yo. Quiero un libro de boxeo, lo hago yo. Quiero un libro de Pau Clavel, lo hago yo. Es una actitud un poco punk, ¿no? Sí, hazlo tú mismo. La portada de Pau Clavel es diseño mío, lo hice yo. Bueno. Me lo hago yo.
Y luego el género, ¿no? Yo creo que hay gente que a mí me gusta el género de entrevista musical, el género de grupo musical. Siempre que vi una revista y veo una entrevista a algún músico tal, me la leo porque me mola mucho, porque los músicos están hechos de una piel distinta y, no sé, siempre tienen cosas como punkis o interesantes que contar, ¿no? Siempre, cualquier entrevistado, y te diré incluso los cocineros, que creo que son un poco, bien lo sabes, son un poco las estrellas de rock de hoy, ¿no? Sí, pero no tienen nada que ver. No, claro, evidentemente. Mucho, pero no tienen nada. Pero tienen algo ahí, ahora que se les está dando un poco... Yo estuve en la revista Tapas, de Spain Media hace tiempo, me entrevisté a Ferran Adrià, entrevisté a Los Roca, entrevisté a Durit, y tienen esa pátina un poco de... Es que comen, tío. Los músicos no comen, pues están ya drogados, ¿sabes? Bueno, algunos. Comes mal. Pero los cocineros tienen ese rollo de genio creativo a veces, ¿no? Esa locura. Sí. Ferran Adrià, me acuerdo, me contó una historia de por qué utiliza pinzas, cómo descubrió las pinzas. Me dio un speech como de entre 5 o 10 minutos y yo me quedé como... Si nos lo resumes en una frase, cuéntanoslo. Sí, o sea... Entonces creo Sanidad, que... ¿no? Higiene. Salmonelosis. Cierre del local. Pero bueno, que el género, yo creo que los 3 libros pueden encajar muy bien con los escuchantes o gente que vea el podcast, porque tanto Paquito Clavel, por Mario Vaquerizo, por Fabio McNamara y demás, a García Lix, también el de Gabinete, porque hay cosas que se conectan, ¿no?, con el libro de Paquito, y el de boxeo porque está pues desde Calamaro, Bunbury, David Summers, hasta José María García, Jesús Quintero, que en paz descanse, que lo entrevisté poquito antes de fallecer. Bueno, confluyen muchos personajes que al final en los 3 libros lo que pasa es que ponen contexto a la época de la que hablo, y que es realmente lo que me parece interesante de un libro, ¿no? Poner, igual que ellos dos, Jaime y Santiago, han hablado de esto del el escritor de su época y tal. Yo, sin la pretensión de ser un escritor de mi época, sí que he procurado poner en contexto la época de cada grupo, de cada personaje que esté en el libro. Vosotros ya habéis quedado con lo de escritores generacionales, ¿eh? Sí, yo aquí, en algún momento hay que dar el paso a universales ya directamente. O sea, hay que salir de ese cajón. Oye, Santiago, Jaime, Carlos, ¿habéis estado a gusto? Muy a gusto. Y hemos comido muy bien. Sí. Muy rico todo, tío. Muchas gracias por venir. A ti. Sé que tenéis las agendas pues ocupadas con la promoción y con vuestros trabajos. Y nada, pues volver a recomendaros. El hombre de mi vida es Santiago. Muérete Cupido de Jaime. Y Paco Clavel, Vida y Milagros, o Cómo perdimos Madrid de Gabinete, o A un gancho de la gloria. Los 3 de Carlos. Acercaros por la Feria del Libro, si no, pues por vuestra librería de confianza. No compréis en Amazon, a poder ser. Y a poder ser que todos los barrios tengan una librería, y si no hay un libro, pues te lo piden, y ya nos contaréis qué os han parecido. Pues nada, que tengáis espero que hayáis disfrutado del programa, espero que nuestros invitados también, y nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Beberte, nadar en tus ojos, correr por el monte, morirme de ahogo, notar cómo ardes en julio y agosto, y aún así abrazarte y sudar como pollos, dar otro paseo por algún sitio viejo, que con esta luz todo parece nuevo, descubrir ciudades que ya conocía, morderte en el cuello, odiar la policía. Me aburro, ¿qué haces? Nos vamos de viaje. Escucha este grupo que me ha hecho acordarme de cuando bajaste sin conocernos a ese garito de Galileo. Tengo tantos planes para llevarte, quiero ver Roma, ir al mundo, lo grande, quiero que vengas a pasearme, que me hables de cosas que sean flipantes.
verte llegar cuando me has sonreído. ¿Qué coño es el miedo? Eso no va conmigo. Cruzar siempre en rojo